Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a esta su revista semanal Los Defensores, donde cada semana llegamos hacia sus hogares para compartir con ustedes información de mucha calidad. Como siempre me hago acompañar de mi compañero Nelson Gómez. ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes a todas y todas, a todos y todas con el lenguaje sexista que hay ahora, Así de es. género. La semana que próxima voy a traer un cortito que tiene muchos años circulando sobre el lenguaje de género y el abuso que hacen algunos dominicanos y dominicanas que le dicen hasta oyentas a los oyentes para que veamos un poco de cultura con sabrosura, como decía nuestro profesor Jackie Núñez. Queremos decirle que parece que junio le pidió prestado el tiempo a mayo. A mayo. Es poético, pero me encanta pararme frente a mi casa y ver aquellas lluvias que vi cuando tenía 9 años, 8 años con mi abuela, que la tarde llovía toda la tarde y se veía todo nublado. Entonces, todas estas tardes de junio están siendo de agua. Hay una vaguada en camino, ahí tenemos muchas provincias en verde y ya en amarillo. Ya tenemos puentes que se han sucumbido, como el puente de Monteplata reciente, se fue enterito, ustedes lo saben. Y parece que las aguas van a seguir. Y no son aguas que vienen del Atlántico Oeste, o sea, todavía no son de los huracanes, son vaguadas que vienen de los frentes fríos, que bajan del norte, y probablemente tendremos más aguas, señoras y señores. Los que viven cerca de los ríos y cañadas deben estar atentos y tener pendiente un plan B por si hay que subir los colchones arriba o hay que salir huyendo, porque este año parece que viene con agua. Así que dominicanas y dominicanas que nos escuchan, creo que la gente debe estar atento al tema de las aguas. Y a propósito de las aguas, va a seguir para largo, parece, el pleito de nuestras aguas. Ya es un tema que lo vamos a tratar en los comentarios en detalle, pero sí la situación atmosférica de la República Dominicana va bonita desde el punto de vista de que hay agua para irrigar los campos, pero si se pasan y los suelos se saturan, pues tendremos problemas con los lugares más vulnerables, que son generalmente los más pobres. Bueno, señores, luego de este pequeño briefing al medio ambiente, vamos a ver cuál fue el comportamiento de los combustibles y las divisas para esta semana en Los Defensores. Para la semana del 12 al 18 de junio de este 2021, los precios de los combustibles se mantienen sin variación. Repetimos que para la semana del 12 al 18 de junio de este 2021, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Bien, luego de ver el comportamiento en el precio de los combustibles y las divisas, nos vamos al resumen de noticias, pero siempre antes de irme al resumen, me gusta decirle a esas personas que están sentadas en sus casas con quién vamos a conversar en esta semana. En esta semana vamos a conversar con el ingeniero Elías Cornelio. Elías Cornelio, quien es un joven político y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, muy activo en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Quien nos prometió precisamente que vendría aquí de ser electo. Sí, nos falló como con 3 o 4 semanas, pero lo importante es que cumplió su promesa. Vamos a ver qué trae las tropas moradas. Eso es lo importante. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias y luego del resumen de noticias a una pausa comercial. Iniciamos con una semana cargada de lluvias con un respiro a nuestro medio ambiente, que ha traído aguaceros producidos por vaguadas que han anegado algunas zonas del país, causando inundaciones en localidades del interior con derrumbes y daños considerables. Una de las noticias más importantes fue la carta que enviara al presidente Luis Abinader el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, calentando la pista al pedir protección al primer mandatario por temor a su integridad física y la de su familia, al referirse a las afirmaciones de supuestas amenazas que hiciera Argen Rondón, un encartado de Odebrecht. De su lado, el encartado Rondón Rijo dijo que no tiene instinto asesino y que por el contrario quiere verlo sentado en un tribunal
dando la cara por todo lo que hizo mientras era el máximo representante del Ministerio Público. Continuando con la justicia, el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de la Demarcación de Santiago impuso 12 años de prisión por abuso sexual contra varios menores de edad al imputado Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido por su papel de payaso bajo el nombre de Kanki. Por otro lado, a pesar del decreto 364-21, manteniendo el mismo toque de queda hasta el próximo 16 de junio y sujeto a revisión, la nueva ola de contagio de COVID-19 sigue en aumento en todo el país, según los reportes oficiales, con una peligrosa acumulación de enfermos en los principales centros de salud públicos y privados en todo el país. Y continuando con la campaña nacional de vacunación masiva, ya superamos los 5 millones de inoculados en la República Dominicana, colocándonos con la población de mayor cobertura en América Latina. Pero este jueves hubo que detener su ritmo por falta de suficientes vacunas y solo se está aplicando la segunda dosis para garantizar que no se queden sin inocular por completo las personas que tienen la primera. Oh Dios mío, falta más planificación. Pero una buena noticia es la llegada este viernes de la primera 228.150 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech desde los Estados Unidos de Norteamérica, que fueron recibidas por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez. Estas serán las primeras vacunas que arribarán al país de esa farmacéutica, de la cual el gobierno tiene contratado 7.9 millones de dosis para un monto de $95.998.500.000 que incluyen el transporte, pero no los impuestos. Cada dosis cuesta $12. Y siguen los escándalos de corrupción, y esta vez se destapó otro hecho importante en la ciudad de Higüey con la denuncia que hiciera el regidor Leonte Torres, quien explicó de manera llana sobre la manera de operar para buscar dinero en el ayuntamiento de esa demarcación para la aprobación de contratos en esa alcaldía. En el orden internacional, en Perú, entra en una nueva etapa política, con un giro hacia la izquierda, con la fórmula electoral de Pedro Castillo, un dirigente sindical y maestro de escuela rural, quien se impuso en una apretadísima segunda vuelta en la que sacó con el 100% de las actas procesadas 8.817.280 votos, después de haber contado con 2.724.752 votos en la primera vuelta. Hace menos de 2 meses, la perdedora Keiko Fujimori no dejó de protestar por un supuesto fraude, mientras sectores de la justicia solicitan que vuelva a prisión por supuesta violación a su estatus judicial. Les deseamos suerte a nuestros hermanos peruanos. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por 2 días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra a tu casa, la fuerza del pueblo, un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo, la nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, amigos televidentes,
Luego de este resumen de noticias y de esta pausa comercial, don Nelson, vamos a comentar algunas de las informaciones sucedidas en esta semana. En esta semana, don Nelson, tenemos una jornada de vacunación que mucha gente califica de exitosa. Tuvimos, diría yo. O tenemos, porque Por la todavía mitad. se mantienen, pero el pasado jueves se inició solamente aplicándole la segunda dosis a todo el que tenga la primera ¿Y usted puesta. sabe por qué pasó Obvio, eso? lógico. Y usted sabe por qué pasó, ¿verdad? Bueno, eso es para garantizar que las vacunas que queden sean utilizadas con las personas que tienen la primera dosis. Usted sabe que eso, ahí pasó algo que ocurre en mercadeo que es muy negativo, en marketing. Usted hace una planificación estratégica de colocación de un producto o promoción de un producto, y si produce una demanda sobre la capacidad de producir, le crea una crisis de credibilidad al producto que puede perder lo que consiguió y fracasar. Ujú. Es decir, si usted promueve un refresco y le dice al mundo entero que es el mejor refresco y salen a buscarlo, y después que van a los tramos no lo encuentran, o lo aprobaron y les gustó y no lo encuentran, ya no, eso se acabó, eso daña la marca. Daña Entonces, la marca. una campaña tan bonita donde los centros de vacunación estaban prácticamente rebosados de jóvenes, que eran los que más resistencia tenían a vacunarse. Ahora resulta que lo frenamos y no pueden venir a vacunarse porque solamente es para la segunda dosis. Bien, para garantizar a los que tienen la segunda dosis, para que no se les pase el tiempo, pero ahí hubo un tema de planificación con el suministro y los pedidos de la vacuna. Sabemos que los gringos, como le decimos aquí a los norteamericanos, las compañías norteamericanas, la AstraZeneca, Ujú. La Pfizer, con las que hicimos contrato, Esa fue la que nos quedó mal. no han entregado, no, ni las dos, no han entregado una sola vacuna y tienen su contrato en la mano. Y los contratos son unos contratos leoninos, diría yo, porque no lo castiga con nada si no, No. cumplen y no tienen obligación. Tienen los contratos y tienen los cuartos. Exactamente. Entonces, los chinos, que eran de que los chinos eran los malos, son Los que malos no- de la película no, y lo hicieron como el Chapulín Colorado. Esperemos que los chinos sigan siendo amables con nosotros y que el gobierno logre que nos manden muchas vacunas rápido, porque si le bajamos la fiebre a la gente, va a ganar espacio los antivacunas, que ahí están fuñendo los antivacunas, porque todo el mundo sabe que las vacunas no te protegen 100%. Y si a una persona de 100 le tocan a 10 enfermarse, los haters, los antivacunas salen a decir que se murió fulano y tenía las dos vacunas. Eso es lo primero que dicen de una vez. Pero no dicen que fulano era diabético, que era hipertenso, que sufría del hígado, que tenía los riñones malos y que le agarró un COVID que lo podía matar hasta una gripe Y no normal. eso, Nelson, sino que el hecho de que usted tenga las dos vacunas no quiere decir que usted va a dejar de aplicar las medidas necesarias Exacto. para contrarrestar la Porque hay un enfermedad. millón de cepas ya. Usted tiene que seguirse poniendo la mascarilla, usted tiene que seguirse lavando las manos, usted tiene que seguir con el Sí. distanciamiento y o sea, usted tiene que seguir con una serie de medidas. Donde no se está siguiendo con una serie de medidas, don Nelson, es en los supermercados. Virgen de la Altagracia, pero qué cosa tan decepcionante ir a un supermercado en estos días. ¿Pero por qué? ¿Por los precios? Por los precios. Yo pensaba que era por la aglomeración, porque al bajar el horario, al bajar el horario ocurre un fenómeno contrario a lo que uno busca. Bajamos el horario hasta los días de fin de semana, los sábados, que la gente puede ir al supermercado hasta las 3. Entonces la gente tiene que ir hasta las 12, porque después de las 12 a 3, ¿quién vaya al supermercado? Volvió la casa del terror. Casa del terror combinada, gentío, aglomerado, y si no lo mata el COVID, lo mata el susto, con un aceite que sube de 400 a 800, el 200%. Pero está bien, la gente puede comer sin aceite, pero ¿y los huevos? Ay, ¿Y el mío. café? Le van a decir como ¿Y dijo, el salami? es que esta gente le van a decir como dijo Hipólito una vez, bueno, pues póngalo. La leche. O sea, yo no le estoy mencionando a usted productos de lujo. Sí. Huevo, leche, café, salami. Mire, hay un informe, no lo estoy inventando yo, ni es una posición de oposición al gobierno. Es que ya hay datos estadísticos que informan que la clase más vulnerable, los más pobres, han reducido la comida diaria. Hay gente que come una vez al día, porque no se puede desayunar. Sale a buscar el pan de cada día en las horas que tiene, y cuando llega, debe cocinar para un día, porque no es posible comprar para dos, porque el dinero que no está dando. Entonces es muy difícil. Decimos que el toque de queda es hasta el día 16, ¿verdad? Lo ampliaron. Hasta el día 16,
porque no se cumplieron las expectativas de que baje la infección. No. Sigue subiendo la pandemia y estaremos hasta el 16 en el mismo horario, que es hasta las 6. Hasta las 5 de la tarde con 3 horas de libre tránsito, y los sábados y los domingos hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 de la tarde con 3 horas de libre tránsito. No, hasta las 6, no. Es que yo Hasta las perdí el 5. control, porque como yo no ando en la calle, es hasta las Hasta 6, las 6, hasta las hasta 6 las con 6 de 3. la tarde con 3 horas. Hasta las 9 te ve los tapones. Mire, don Nelson. Entonces, sobre el mismo... Ah, bueno, ustedes... Yo le iba a decir a usted que me regalara una sombrilla, pero vi los precios y ya no puedo ser abusadora. Pero las sombrillas son... No, las sombrillas yo se las consigo a 600 pesos, 700, 800, lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué usted no se pregunta? El director del INVI consiguió unas a 4.800. Pero están diciendo que no tiene culpa de eso, de que porque eso es una compra menor y que él ha sido sorprendido con eso, con ese proyecto, con esa compra. Eso está en todas las redes, en todas partes. Dicen que no ve eso, pero yo no entiendo cómo un director de una dirección tan importante como esa le puede tener un encargado de compra que deje pasar algo así. Pero 10 sombrillas por 4.800 pesos cada una. ¿Qué sombrillas son esas? A lo mejor son sombrillas especiales que escriben, que cogen wifi, que tienen un router. No, y puede cuando ser. usted la abre, el agua se para. Ahora un router cuesta 1,000 y pico de pesos. Un router cuesta 1,000 y pico de pesos. O sea, si tienes router, ¿qué otra cosa puede tener? Si de paracaídas debe ser. Tú te tiras de una novena planta y cae normal. Porque una sombrilla no cuesta más de 500, 700 pesos, por buena que sea. Mire, es un disparate de esos centavos, 40 y pico mil pesos, para un nitro, es un disparate, pero como dice... Para una dirección que maneja tanto dinero como el Instituto... Como decía el como maestro de INVI. la publicidad, David Ogilvy, en la publicidad, su libro, un inglés extraordinario, decía, en los detalles está Dios. Y entonces, hay cositas que parecen pequeñitas, que hacen mucho daño. Porque la purga de las ratas mató más de 100 millones de seres humanos con la peste negra. Y era una purguita chiquitita. Entonces, si usted me está descubriendo que en las compras menores están pasando cosas así, olvídese, Abinader, que en todo su gobierno deben estar haciendo disparates como eso, atracos como eso, en las compras menores. Bueno. Porque eso no lo ve nadie, no licitan. No licitan, eso es, llaman a fulano, una cotización. De modo tal que ya este país no aguanta más escándalos de corrupción. No, porque todavía falta el de las sedes. El de las sedes es uno chiquito y uno grandote. Entonces, 30.000 millones. Pero 30.000 millones prorrateados a cuántos años. O sea, son muchos robos juntos. Con el truco de la compra para eficientizar el cobro. Ah, mira, Robertico trabajaba en un sitio por ahí de eso. Debe explicarnos eso un día de esto. Comprando medidores, eficientizando, pero señores, ¿y usted cree que eso se vaya a investigar? Porque esos papeles tienen que estar muy perdidos ya. Mire, tenemos dos temas importantes que no podemos dejar pasar por alto. Sí. La carta que le envió el ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, al presidente Luis Abinader, donde informaba que teme por su vida y pedía ¿Eso es verdad? asilo político en ¿Dónde? Francia. Ay, que lo manden para Francia. ¿Por qué no pidió para Haití? ¿O para Zimbabue o Kenia? Ay, a Francia. Pero inmediatamente encontró la reacción de Ángel Rondón y de Víctor Díaz Rúa, quienes le contestaron de manera muy enérgica. Si bien es cierto que el Procurador General de la República, como ciudadano dominicano, tiene derecho a que si se siente desprotegido puede pedir asilo o puede pedir la ayuda del presidente de la República, pero no sé, de verdad que no ya sé qué Díaz Rúa decir. dijo que Díaz Rúa dice que él es grandote y feo, pero él no da golpe. Y Rondón lo que lo cogió al chiste, le dijo que tenía unos micrófonos en los zapatos. Prácticamente eso fue lo que dijo. Bueno, sí, eso Sí, fue lo que dijo. Sí, que la tecnología le permite. Yo quisiera que Robertico me explique ahorita cómo que meten los micrófonos en los zapatos. Yo no quiero que pase el momento sin antes decirle que la Fuerza del Pueblo este jueves fue derrotada en el Senado. En una alianza PLD con PRM, impusieron su candidato. Ay, a Pablo Ulloa, un buen profesional. Muy buen candidato, pero tenían todo un amarre
un amarre, o él del PL, o él era el del PRM, que era tu amigo Fidel Santana. Fidel Santana, o era Henry Merán de la Fuerza del Pueblo. Estaban negociando, pero entonces un grupo del PRM de alto calibre dicen que negociaron con los PLDistas y pusieron un candidato más afín de lo del PLD, porque oiga, nadie es independiente en este país. No. A mí nadie me hace ese cuento. No. Y si usted quiere ver si nadie es independiente, averigüe todos esos periodistas y comunicadores que eran de qué independientes antes de que perdiera el PLD, que todos están cobrando millones. Ahora son todos gobiernistas. No, y todos son empresarios de la comunicación. Empresarios de la comunicación. Con buenos contratos de publicidad. Entonces hubo un acuerdo de aposento ahí. Exacto. Ya hicieron un acuerdo. Es que el candidato que tenía la fuerza del pueblo en principio no era Merán. Pero muy preparado. No, porque Bueno. el tema no es político, el tema de amarre político. Mire, amarraron en la cooperativa de maestros PLD y PRM. Ahí sí hay cuarto. Y dejaron fuera a la fuerza del pueblo. Amarraron en la Junta Central Electoral PLD y PRM, dejaron a la fuerza del pueblo en minoría. Y ahora amarraron porque en el fondo se ponen de acuerdo los capitales. Es que la fuerza del pueblo todavía está muy incierne. No muy incierta, lo que pasa es... Incierne. No, ahí hay un problemita que usted no entiende. Eso se llama pacto de impunidad. Eso es yo te voy a dar esto, pero déjame tranquilo a esta gente. En esto, exactamente. ok. O sea que ahí aquí nadie es tonto para no saber que los políticos en alto calibre se ponen de acuerdo para protegerse en lo que les interesa. Bueno, señores, luego de estos comentarios nos vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, vamos a retornar con el invitado de la semana, el ingeniero Elías Cornelio, quien es miembro del Comité Central del PLD y vicesecretario de organización de esa entidad política. Con ese joven vamos a tener una interesantísima conversación. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por 2 días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra a tu casa. La Fuerza del Pueblo. Un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo. La nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, amigos televidentes, tal y como les dije al inicio de su revista semanal Los Defensores, que vamos a conversar con el ingeniero Elías Cornelio, quien es un joven político, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, fue electo recientemente al Comité Central de esa organización y hace una vida muy activa en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Buenas tardes, Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes, Noemí. Agradecer a ustedes siempre el calor humano que se siente aquí, ¿verdad? Quizás como ya uno es amigo, sí, así, pero lo siente más aún. Y lo prometido es deuda. Yo le había dicho que inmediatamente, o dentro de lo más rápido que uno podría, luego de la elección íbamos a volver aquí. Se nos había
hecho un poco difícil. Le decía que tenía unas personas vinculadas con el tema del COVID, pero ya Claro. estamos aquí, que es importante. Lo importante es que la promesa está siendo saldada, Sí. que eso es lo importante. Elías, ya tú eres miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo ya tú, siendo miembro de ese organismo de dirección, se pudiera decir, cómo tú vas a colaborar para poder fortalecer esa organización política que en este momento actual que estamos viviendo luce un poco como capa caída? Mira, tú sabes que dentro de los errores que uno va cometiendo, tanto las organizaciones como los seres humanos, existe algo importante que es tomar esos ejemplos y el por qué ha fallado y lograr crear cierta mejora en el día a día de la institución o de las personas. Y yo entiendo que todos estos años en el gobierno, que de una u otra forma, y he sido consistente en esto, se descuidó a la organización por el gobierno, que pasa en todas partes del mundo, partidos gobernando, se descuidan de las organizaciones, pero el PLD ha aprendido de eso. Y una de las cosas, ahora que tú dices, en el caso mío como miembro del Comité Central, no solamente en el caso mío, sino en toda la membresía del Comité Central, el PLD ha estado asumiendo funciones tanto para sus miembros del comité político, donde cada uno son enlaces de provincia o de demarcaciones importantes, y de los miembros del comité central que también están enlazando desde bloques de intermedio, distritos municipales, municipios también, es decir, no solamente es la membresía del comité central, sino un sinnúmero de funciones, también ahora el tema de los vicesecretarios del partido que se están seleccionando, que en su mayoría se entienden también serán miembros del comité central, es decir, no va a ser simplemente el tener el estatus, sino va a estar totalmente ligado a un sinnúmero de responsabilidades que vamos a tener. Por ejemplo, nosotros ya ahora, tanto en lo más pequeño que nuestra circunscripción, estamos todos los miembros del Comité Central enlazando bloques, enlazando intermedios. ¿Cuántos miembros del Comité Central tiene la circunscripción número 2? La circunscripción número 2 en general tiene 41 miembros. Ok. No todos hacen la vida completa, hay algunos que son nacionales, pero están inscritos allá en la circunscripción número 2. ¿Cuál es la receptividad de los compañeros cuando ven que ustedes vuelven a tocarle las puertas en este momento en que la historia lo ha colocado a ustedes en la otra acera del poder? ¿Cuál es la receptividad? Mira, yo entiendo, y no es un secreto, que es un momento quizá, no para el PLD, para los partidos en general, porque el PRM está en el gobierno y tú ves la dirigencia del PRM quejándose de manera asidua, es decir, para los partidos políticos, pero ha sido mucho más positiva de lo que uno podía pensar en un momento, porque la gente tiene mucha esperanza y quizás suena mal que uno lo diga, pero ver algunas improvisaciones, ven algunas cosas que están pasando en el actual gobierno, recrea una esperanza y dice, bueno, pero nosotros lo hicimos bien, y lo hicimos bien porque se nota cierto tipo de diferencia. Además, todos los cambios que se produjeron en los estatutos del partido ahora le dan ciertas capacidades y ciertas nuevas motivaciones a los compañeros, como la aplicación de toda una nueva línea de organización electoral que va a tener el Partido de la Liberación Dominicana, y con esto toda la recreación de un sinnúmero tanto de los comités intermedios como de las direcciones de las circunscripciones y de las provincias y de los municipios en todo el país. ¿Volverán a abrir las puertas de los comités intermedios en los diferentes barrios? Porque duraron mucho tiempo cerradas. Claro, y estamos ya trabajando en eso, inclusive en los locales del partido a nivel nacional. Ya se comenzó a trabajar en los locales para bloques de intermedio, por lo menos nosotros como circunscripción hemos comenzado esa parte, y ya se están reuniendo de manera asidua, que eso lo había perdido el PLD por estar en el gobierno también, es decir, ya los compañeros están reuniendo los intermedios de manera semanal, lo que le da también una continuidad a la ejecución de los diferentes planes que tenga la organización. Pero ¿y qué es lo que ha pasado? Porque antes, cuando había una simple reunión de un comité intermedio del PLD, se sentía en la ciudadanía que el PLD estaba en las calles. Sin embargo, tú me dices que ustedes están haciendo reuniones y eso, pero como que no sentimos que los muchachos de la Estrella Amarilla están en la calle. No, yo creo que sí que se siente, pero también tienes que tener en cuenta que estamos en un tema de pandemia. Las convocatorias no se hacen igual que antes. Por ejemplo, antes se convocaba a la membresía completa. Ahora se está haciendo un trabajo directo con los presidentes de comité de base,
que donde tú invitabas 7, 8, 10 personas, ahora tú invitas una, que es el presidente de esas personas, como una forma de darle seguimiento. Y ahora estamos en un proceso de validar también todas las personas que están en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya ustedes están haciendo el macheo del padrón para saber cuántas personas se le han ido y que no aparezcan duplicidad de Mira, miembros. Ahí te voy a hablar en nuestra función donde soy subsecretario de organización del partido. Y nosotros comenzamos ya tenemos cerca de un año en eso. Hubo un momento que por el mismo tema de la campaña, algunas cosas merman, pero ya ese trabajo se ha estado haciendo. Además de eso, la nueva ley de régimen electoral prohíbe lo que es el tema de la doble membresía en los partidos políticos, que antes tú encontrabas una persona en 3, 4 organizaciones políticas, lo que el día de hoy ya no va a ser posible cuando se estén cruzando y se le va a dar valor sobre todo a esas últimas membresías. Entonces nosotros hace tiempo que para evitar cualquier tipo de confrontación, cualquier tipo de inconveniente y para validar y saber realmente con qué cuenta el PLD, hemos comenzado ese trabajo. ¿Tienen un porcentaje de la cantidad de miembros que han perdido, por lo menos en la circunscripción número 2, que es donde a la cual tú perteneces? Mira, para 15%, 5%. Para no decirte que he perdido, no. El PLD ha sincerizado su padrón. Porque también había muchas personas que otra persona lo había inscrito y ellos no estaban del todo integrados. Y eso se da en una gran cantidad de partidos políticos. Pero te puedo decir que una cantidad significativa se mantiene en lo que son el padrón del Partido de la Liberación Dominicana contactados, es decir, con un trabajo de casa por casa, de puerta por puerta, de llamar y así dándole seguimiento a la gente. ¿Qué esperan ustedes darle? ¿Cómo esperan ustedes que la ciudadanía pueda volver a confiar en el PLD? Mira, yo decía en la entrevista anterior que tuvimos tú y yo que para el PLD era importante el tema de poder renovar. Porque el PLD podría tener problemas con algunas caras, ni siquiera por el tema de lo bien o lo mal, sino porque también tú a veces viendo una persona 40, 50 años, 30 años haciendo opinión pública y tú quisieras ver otro sinnúmero de personas haciendo. Y el PLD lo entendió. Pero no lo entendió por una imposición, lo entendieron inclusive las bases al momento de votar, donde tú ves que la mayoría de los más votados fueron jóvenes, donde tú ves una gran cantidad de personas jóvenes que entraron al comité político, tanto al comité central como al comité político, donde lo está viendo una gran cantidad de jóvenes siendo ahora titulares de secretarías, que tú tenías acostumbrado a ver otros perfiles, ahora estás viendo gente de poca edad, pero con mucha sapiencia política, que se le ha dado la oportunidad. No ni siquiera porque se decidió así, porque también la gente lo ha entendido y estas personas que, tanto los que toman decisiones en los niveles más altos como los compañeros de la base del partido lo han entendido y le han dado su oportunidad a estas nuevas figuras para llevar, porque el PLD tiene muchísimas cosas que vender, de cosas positivas que hemos hecho durante todas nuestras gestiones de gobierno. ¿Cómo cuáles? ¿Lo hacemos en este bloque o tomamos un bloque aparte para hablar de todas esas cosas que ha hecho Nos el vamos PLD? a una pausa comercial y cuando retornamos con esta interesantísima conversación con Elías Cornelio, quien es miembro del Comité Central y subsecretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por 2 días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra a tu casa. La fuerza del pueblo. Un partido nuevo, abierto, democrático y participativo.
Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo. La nueva esperanza de la República Dominicana. Bueno, señores, luego de esta pausa comercial vamos a continuar con esta interesante conversación con Elías Cornelio, quien, como ya les dije, es miembro del Comité Central del PLD y subsecretario de organización de esa entidad política. Elías, ustedes están inmersos en la reestructuración y en la renovación y en la organización de esa casa que se llama PLD. ¿Están ustedes listos? ¿Están haciendo los aprestos para renovar los cuadros medios o van a dejar eso así? No, mira, todo esto es un gran proceso. Como te dije anteriormente, un tema de depuración, de ver qué es lo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, luego una recomposición de sus comités de base a través de una nueva línea organizativa electoral que fue aprobada en este Congreso, y para fecha de diciembre, en lo estimado según el cronograma de trabajo que tenemos, estaremos ya eligiendo, como te decía también una parte al principio, todo lo que son esos mandos medios, las direcciones de los distritos municipales, de los municipios, de las circunscripciones y de las provincias a nivel nacional. Es decir, es un proceso que está caminando, que ya comenzó con todo lo que es la limpieza de los comités de base y que ahora sigue su curso de cara a estas próximas elecciones. Mira, en estos días nosotros vimos una visita que le hizo el profesor Carlos Amarante Baret al doctor Leonel Fernández a llevarle un libro que él puso en circulación. Y esa visita fue muy criticada en las redes sociales, de hecho fue trending topic. ¿Eso fue una visita normal o eso es un emisario o ya el PLD está acercándose a la fuerza del pueblo con miras al 2024? Sí, mira, eso es un libro sobre la revolución educativa que lanzó Carlos Amarante Baret, quien fue en su momento ministro de Educación, visitó al expresidente Hipólito Mejía, le entregó un libro. Pero la de Hipólito Mejía como que no la publicaron porque quizá porque no despierta ese sazón en la gente por el tema de Leonel, que fue un compañero de partido, pero sí, antes de Leonel, visitó al expresidente Hipólito Mejía, le entregó un libro también al presidente Medina, obviamente como es de su partido, eso no tiene. Y le hizo una visita en Funglode al expresidente Leonel Fernández. Y yo entiendo que esto es importante por muchísimas cosas. Primero porque hay una amistad, hay años, son gente que han durado 30, 40 años viéndose de que eran jóvenes, ¿verdad? Y transcurrir todo este tiempo trabajando en conjunto, siendo miembros de un mismo organismo, ¿verdad? Entonces, hay que salvar algún tipo de situación y yo entiendo que es bueno para el país y para la clase política un mensaje como este. Y no es... Yo entiendo que con quien deben tener más coincidencia ambos partidos, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, es uno con el otro, porque son métodos parecidos, la Fuerza del Pueblo de una u otra forma nace del Partido de la Liberación Dominicana, y son personas que fueron PLDistas y fueron PLDistas 30, 40 años. Es decir, toda esa experiencia, esa metodología acumulada, hace que sigamos teniendo objetivos parecidos, ideologías parecidas, mentalidad parecida. Entonces, no estamos tan lejos como algunas personas quisieran entender. ¿Y no será que ustedes ya tienen en su cabecita que le está rondando el duendecillo de que ningún partido solo gane en el 2024? Mira, yo primero por respeto, y se lo digo siempre a los compañeros hasta en intervenciones, yo soy muy respetuoso de mis compañeros, que sigo sintiéndolos como mis compañeros que se fueron a la Fuerza del Pueblo, porque con ellos he tenido muchísimas experiencias y eso no se borra de la noche a la mañana. Pero yo entiendo que también, como te dije en la parte anterior, tenemos ideologías parecidas, venimos del mismo padre en este caso, ¿verdad? Y para cualquiera de nosotros es más fácil apoyar a uno de nosotros que a cualquiera fuera de. No es descabellado. Elías, en este momento el país está viviendo una situación difícil por la pandemia, por la crisis económica, por la falta de empleo, porque el PLD está en la oposición fuera del poder, pero he notado como que el PLD
le da vergüenza salir a la calle a defender la obra de gobierno de Danilo Medina y le han dejado ese papel de defensa solamente al secretario general Charlie Mariotti. Yo siento que Charlie Mariotti lo han dejado como que solo en la vocería para defender lo malo que se dice que hizo el PLD en los medios de comunicación. Y yo te voy a decir algo, y yo te lo comenté la otra vez. Yo entiendo que, aunque cuando vinimos todavía Mariotti no era secretario general, pero entiendo que hay muchos PLDistas que deberían defender con más ahínco lo que es la obra de gobierno del PLD completa durante tanto tiempo y todo lo que hizo por el país. Y muchas personas sienten el tema y se chocan cuando los acusan. Y yo digo algo y lo defiendo. Aquí el 99%, y cuidado, de los PLDistas son gente honesta, altamente honestas. Eso no es un número muy elevado. Sí, y cuidado, porque es que nosotros que conocemos a los PLDistas, los compañeros que tienen un año que salieron del gobierno en este momento, son personas que al no tener su trabajo tienen vicisitudes económicas. Si hubieran incurrido en algún tipo de acto de corrupción, no tuvieran esta problemática. Entonces, implícitamente, tú me estás dando la razón de que el PLD utilizó el concepto de béisbol que pisó las bases. Porque si tú me estás diciendo que los PLDistas son honestos y que hoy son honestos y que en el momento económicas porque están fuera del poder, porque estaban trabajando en el gobierno en su momento y muchos de ellos ahora están fuera. Entonces, al estar fuera, como no tienen acumulación, como trabajaban su día a día, muchas de esas personas ya tienen problemas económicos y uno lo siente porque habla con ellos. Pero hubo muchos funcionarios que acumularon dinero que terceras generaciones todavía. Lo que pasa es que, mira, todo ese tipo, lo que podamos decir, tú lo puedes decir de funcionarios de ahora, después, son especulaciones hasta que no se comprueben. Bueno, están en justicia y hay que comprobar cosas, y yo entiendo que bien, pero actos de corrupción han tenido todos los gobiernos. No hay un gobierno que haya pasado que no haya tenido actos de corrupción, con la salvedad de que ahora es mucho más fácil tú conocerlo por varias razones. Primero, porque la información, me decía un PRMista amigo, ustedes tienen gente dentro del gobierno que viven constantemente sacando información. Y le digo, no, hermano, lo que pasa es que se crearon las bases para que la información sea pública. Claro. Es decir, yo puedo en un momento, y lo hablábamos en un momento con respecto a la parte de comunicación y asignación de fondos, yo puedo en un minuto entrar al portal y ver qué ha asignado DICON y a quién lo ha asignado en los últimos 3 meses. Es decir, la información no es un secreto, puede ser tú, puede ser yo, lo puede entrar la persona desde su casa. Entonces ya la información es libre. Y segundo, nosotros tenemos una ley de compra y contrataciones que su violación es la que da en muchos casos con la parte judicial. Pero nosotros tuvimos esa ley desde el 2006. Pero nosotros ni siquiera teníamos reglamento de aplicación hasta el 2013, cuando el gobierno de Danilo crea el reglamento de aplicación de esa ley. Es decir, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo que hoy están siendo llevadas a la justicia, era el día a día de los gobiernos anteriores porque no había una legislación para tú poder tratar ese tipo de cosas que hoy sí existen. Entonces, todo ese tipo de cosas lleva a que cualquier cosa que haya pasado en el gobierno más próximo sea más fácil, como está pasando ahora con muchos casos, que no hay que ser un genio, usted va y ve lo que está pasando y con toda esta información que tenemos, con todas las cuentas, con la obligatoriedad de cargar información, ya es muy fácil tú ver qué se hace y qué no se hace. En el hipotético caso que el PLD ganara el poder en el 2024, ya llegó el 16 de agosto y volvió al poder, ¿qué no debería hacer el PLD como gobierno? ¿Qué no debería hacer el PLD como gobierno? Mira, ¿o qué no debería volver a hacer como gobierno? No, yo entiendo que lo que debería hacer el PLD es llevar esta misma línea de atención al partido, no descuidar las estructuras partidarias. Y es difícil porque no es el PLD en todas partes del mundo. En todo, porque el PRM ahora mismo está pasando por el mismo momento que pasó el PLD anteriormente. El PRM hizo una comisión para darle seguimiento al partido, que estaba hablando Jorge Meri y demás. La comisión no ha podido reunirse. Porque cada vez que se reúnen, se le llena de compañeritos pidiendo empleo. Y que de por sí, cargos de primera importancia exigen la vinculación de todo tu tiempo. Hay cosas que son incompatibles y tú dices, fulano es ministro, pero ese ministerio le conlleva a él un sacrificio humano por encima de que quizá porque no es fácil el Estado. Alguna gente lo ve desde afuera y dice, no es fácil. Yo que he sido funcionario medio, ni siquiera funcionario de primera línea,
trabajaba a veces 12, 14, 15 horas diarias. Y eso tiene que entenderlo. Entonces, los partidos cuando están en el gobierno, por el mismo tema de atención, porque sus principales figuras van a los principales puestos del gobierno. Okay. Entonces, esas mismas personas son las que deberían darle seguimiento a las estructuras partidarias y tienen esa dificultad real en todas partes del mundo y nosotros no hemos sido la excepción. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrevista con Elías Cornelio, quien es miembro del Comité Central del PLD y su secretario de organización. Elías, no está de más decirte que las puertas de este espacio están abiertas para ti y para tus proyectos, y encantado de que siempre acudas de manera positiva a nuestro llamado. Muchísimas gracias a ustedes, y yo sé que esto es una casa, hacer un llamado y el que siempre me gusta hacer, a la gente sobre todo que le interesa el país, que hay que participar en la política. Hay que participar en la política para poder cambiar cosas con las que no estamos de acuerdo. Bueno, señores, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornamos con las tecnológicas de los defensores y Roberto Gómez. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por 2 días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra a tu casa, la fuerza del pueblo, un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo, la nueva esperanza de la República Dominicana. Saludos, bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica y mucho más de los defensores. Como cada semana le tenemos noticias interesantes, pero antes de todo queremos exhortarle a cada uno de nuestros seguidores que deben vacunarse. Aquellas personas que no se han vacunado todavía están a tiempo de ir a los centros de vacunación más cercanos. Recuerde que aunque usted se haya vacunado con la segunda dosis, debe mantenerse con su mascarilla. Es necesario mantenerse con su mascarilla porque aunque se haya vacunado con las 2 dosis, no significa que usted se pueda contagiar. Así que vamos a precaver. En otra parte tenemos que el gobierno de Biden descarta un plan de prohibición de TikTok y WeChat. Como ustedes sabrán, el gobierno que antecedió Biden tenía problemas con esa aplicación de TikTok, que es una aplicación de capital chino, pero el nuevo gobierno descarta que pueda seguir teniendo problemas con esta aplicación y le va a dar luz verde para que continúe funcionando, pero sí con el objetivo de las aplicaciones que son de otros países que están funcionando en los Estados Unidos, darle seguimiento a la tecnología de auditar cómo funciona la misma. Otra noticia interesante que es fuera de serie es que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, va a estar en el primer vuelo orbital de su compañía Origin, que se va a realizar el 20 de julio. Señores, esto es algo fuera de serie. El dueño de Amazon es una de las personas más millonarias, casi la tercera persona más millonaria del mundo. Y el 20 de julio, en el primer vuelo orbital de su empresa, él va a volar junto a su hermano en ese vuelo que se va a realizar.
Además de eso, hay un tercer asiento que se está vendiendo al público para el que quiera participar en ese vuelo. Eso será algo que quedará marcado en la historia y pone presión a Elon Musk, el dueño de Spy, ya que Elon Musk nunca ha viajado al espacio en ninguna de las misiones que se han realizado de su compañía. Esto pondrá al jaque mate a Spy, ya que la competencia hoy en día que existe entre estas dos empresas se mantiene muy latente a través de las redes sociales y a través de un poderío económico. Otra noticia lamentable es que muere uno de los protagonistas de la película La Casa de Papel. Como ustedes sabrán, cásimente en Netflix se va a presentar la 4ª temporada de La Casa de Papel y precisamente muere uno de los actores principales de esta película. También es bueno saber que el productor de la película de Netflix se encuentra en República Dominicana produciendo una serie precisamente para Netflix también. Otra noticia es que Google va a poner en funcionamiento un cable submarino desde la costa oeste de Estados Unidos hasta Brasil, Argentina y Uruguay. Es un cable submarino para llevar una conectividad mucho mejor a esos países. No entiendo realmente, porque si tenemos la red 5G que se está desarrollando en los países para tener una mejor conectividad, tenemos al Starlink, que es un internet global a través de satélite que se está desarrollando. ¿Por qué razón Google quiere hacer esta inversión tan grande de un cable submarino? Pero vamos a ver cuáles son los resultados. Otra noticia que tenemos es que el Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud, acaba de autorizar a la Cervecería Nacional para que los premios soberanos se realicen como están programados el martes 15 de este mes. Realmente hay muchas expectativas con estos premios que todos los años llaman mucho la atención, muchos artistas internacionales, muchos artistas locales, y veremos cómo funciona, cómo queda esta premiación que el pueblo dominicano siempre está esperando. Esto es todo por esta semana. Pues de su creación, esto es exactamente lo que sucedió con este fregadero. Fue desarrollado hace unos 10 años, pero el público se mostró interesado en él hace solo un par de meses. Este fregadero único y tecnológico fue desarrollado por los especialistas turcos Osman Khan Özkalin y Batu Monoglu. El invento se encuentra en la oficina del desarrollador y presidente de OSPAC. El fregadero tiene un aspecto futurista y será valorado por los amantes de los interiores inusuales. Osmo. El mundo moderno es cada vez más robótico, de modo que hay temores justos en la sociedad. ¿Reemplazarán las máquinas completamente a las personas en el futuro? Los especialistas de Skyline Robotics, los creadores de la invención mostrada en la pantalla, tienen una opinión diferente. Creen que las máquinas solo sustituirán a las personas en ocupaciones peligrosas y por eso diseñaron Osmo. Según los creadores, la superficie de cristal de un rascacielos promedio es de unos 28.000 metros cuadrados. La limpieza de un área de este tipo usando métodos tradicionales toma alrededor de 2 meses y medio, mientras que usando Osmo, 2 operadores pueden realizar el mismo trabajo en aproximadamente una semana. Cabe destacar que los operarios disponen de un lugar seguro para controlar el robot. Los beneficios de este limpiador de ventanas incluyen la capacidad de recorrer objetos convexos. Osmo entiende que la ventana que tiene delante está abierta y se ajusta para evitar que se rompa. La visión computerizada y los sensores también ayudan a reconocer y no golpear a la gente que mira por la ventana. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta subrevista semanal Los Defensores.
Usted tiene una cita obligada con nosotros la próxima semana por aquí, por su canal 6, Canal del Sol, y también a través de la plataforma de Facebook, a través de losdefensores.net. Ya usted sabe, si no se ha puesto la segunda dosis, vaya, vacúnese, mantenga el distanciamiento, póngase la mascarilla y nos vemos aquí la próxima semana.